Buenos días, mis hermanos. Buenos días, Dios me los bendiga. Hoy estamos por aquí desde Lanzarote, amén, compartiendo la palabra. Vamos a seguir el segundo, no sé si nos tome dos vídeos más sobre el tema que el Señor me había dado. Y el tema era tu proceso, mi proceso y nuestro proceso. Amén. Es de la manera en que cada proceso toma su rumbo. Amén. Ya sea el mío, el tuyo, o un proceso familiar, un proceso en un país, en una iglesia, cómo nosotros como cristianos tomamos ese proceso, viendo a otro procesado, que nos vean a nosotros y ver ya de una forma un poco más global. Amén. Habíamos visto primero eh, tu proceso, ¿no? Como el Señor nos hablaba ese día. Hoy vamos a tomar mi proceso. Amén. ¿Cómo nosotros tomamos el proceso por el que usted y yo, me voy a poner yo, el proceso por el que yo estoy pasando, ya sea familiar, ya sea económico, ya sea de las situaciones de diferentes maneras. Amén. Como el Señor nos procesa. Entonces dice mi proceso. Quizá estemos esperando que alguien nos ayude en medio del proceso. Muchas veces nosotros cuando estamos siendo procesados por una u otra razón, siempre vamos a esperar de que venga alguien y nos dé la palmadita y ay, pobrecito, pobrecita, ay, como por lo que pasa. Pero muchas veces el Señor nos mete a procesos y nos deja, es que ni Dios nos habla muchas veces, ni el Señor nos habla, porque el Señor está procesándome individualmente y en medio de ese proceso el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos, porque muchas veces no entendemos, yo no puedo entender mi proceso, pero ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué? Y la pregunta no es por qué, sino para qué. Veíamos antes, ¿no? ¿Qué significa el proceso? ¿Qué significado tiene? Y dice que proviene del latín procesus, que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. Y muchas veces nosotros, yo en mi proceso, me puedo ver estancado. Pero realmente lo que el Señor está haciendo por medio de ese proceso es, perdón, es procesarme para un avance, procesarme para llevarme a otro nivel, procesarme para quizá en un momento hablarme en el desierto, procesarme para hacer de mí ese hombre o esa mujer que Él quiere que yo sea. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Nosotros creemos que que nuestra ayuda viene de afuera, viene de una persona. Y mucha gente en medio de su proceso se enfada con los demás. Perdón. Mucha gente en medio de su proceso se enfada con los demás. Ay, pero no estuvieron en mi proceso. No me ayudaron en mi proceso. No me llamaron en mi proceso. Hay algo que sucede muchas veces, y lo he visto cuando eh, se le muere un familiar a una persona. Yo lo digo, yo soy de las personas que yo no llamo a las personas cuando están pasando por ese dolor, porque le digo, ¿y yo qué le voy a decir? Que lo siento, ¿no? Es que esa palabra, lo siento, la acompaño su dolor, o sea, es un dolor que es solamente la persona lo va a saber. Entonces yo estoy siendo hipócrita. Ay, la acompaño en su dolor, lo siento, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, bueno,
que le pase y ya habrá su momento que le daré un abrazo. Yo, o muchas veces cuando me ha tocado ir solamente, le doy un abrazo porque de mis palabras no puede salir una palabra como esa, como que, ay, la acompaño a su dolor. O sea, el dolor que la persona está sintiendo es un dolor que indescriptible, que no, yo no lo puedo tomar para mí. Entonces muchas veces estas personas se enojan con los otros, ay no, no vinieron a ver. No, no se preocupe, eso, ¿sabe qué es eso? Inmadurez. Inmadurez, no se preocupe. Después que el Señor trate con usted, que sea el Señor el que, perdón, el que la fortalezca. Los seres humanos o el amigo o el que está allí y mucha gente, incluso hasta se han ido de las iglesias porque, ay, no estuvieron conmigo, no, no me acompañaron, no me dijeron, no. O sea, eso es inmadurez. Usted y yo tenemos que en nuestro proceso, bueno, lo estoy tomando pues para mí, en mi proceso, tengo que ser madura espiritual. Esperar solamente en Dios, porque muchas veces el Señor quiere, por eso es mi proceso, por eso es mío. El Señor me quiere pasar a mí a otro nivel o procesarme es a mí, porque más adelante miraremos cómo el Señor procesa familias, procesa países y procesa iglesias lo vamos a ver. Porque cuando Él me está procesando a mí es porque la cosa es personalmente del Señor y yo. Amén. Y muchas veces hasta la embarramos, como se dice, por ir a consolar, dañamos lo que el Señor quiere hacer, como lo hicieron los amigos de Job cuando hablábamos anteriormente. Como hicieron los amigos de Job, en vez de ir a levantar el ánimo, lo que fueron fue a juzgarlo y hacerlo sentir fatal, hacerlo sentir mal por lo que estaba pasando. Entonces, mis hermanos, yo aquí, ¿no? Me acordaba mucho del proceso por el cual pasó David. El proceso por el que pasó, David lo pasó solo. Y miramos aquí en Primera de Samuel, desde el 17 comenzó su proceso. Comenzó desde cuando lo ungieron, comenzó su proceso, aún él sin saberlo. Su proceso de persecución. Y él en ningún momento dijo, ay, pero aquí no están mis hermanos, pero es que mi mamá y mi papá deberían estar aquí conmigo, porque este proceso yo no lo puedo pasar solo. No, él, y que era muy joven, muy joven. Por eso muchas veces nosotros somos inmaduros en el Evangelio. No tomamos la palabra ni las fuerzas. Señor, dame fuerza solamente. Y ese proceso, porque después, mis hermanos, de que cuando uno sale del proceso y es procesado y es levantado otra vez, uf, la satisfacción es increíble. Porque solamente he estado yo con Dios, Dios conmigo, Él fortaleciéndome. Fortaleciéndome día a día con su palabra, con su amor. O si me ha estado dando caña, pues lo ha hecho porque Él quiere que yo me fortalezca, que sea esa mujer, que sea ese hombre de Dios, que después de eso voy a ser, me ha estado preparando. El proceso es una preparación que Dios hace con nuestras vidas. Un cambio, porque después de ese proceso estamos siendo cambiados. Ya miramos nuestra vida o la situación por la que el Señor nos procesó con una perspectiva diferente. Y entonces a mí me gusta mucho el proceso de David, porque él anduvo solo.
huyendo. Él no se llevó a nadie, ni en ningún momento se escuchó, o no sé, la Biblia no relata que él dijo, ay, yo solo, nadie me llamó, nadie estuvo conmigo, vea, el rey me está persiguiendo para matarme, y vea, nadie, ni un mensajito, ni una llamada, ni nada. Que gracias a Dios en ese tiempo no había ni WhatsApp, ni nada. Ni Facebook, ni Instagram, porque los procesos los pasaban solo con el Señor, solo con Dios. Y es lo mejor porque yo le puedo dar una palabra de aliento a una persona y a mí me ha pasado. A veces es que no hay palabras de aliento no existe, no. Veo que las palabras sí, no, tranquila, ay, eso tenía que pasar, no, sí, Dios sabe cómo hace su cabello. Olvídate que eso, la persona sigue en su proceso, la persona sigue en su dolor, que no hay palabras humanas para poder quitar ese dolor. El único que lo puede hacer se llama Jesús. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo de Dios. Y de la única forma que se puede hacer es metiéndose con su palabra, metiéndose en oración, escuchando alabanzas. Si no te salen palabras, porque claro, la persona que está en su proceso, muchas veces no salen ni las oraciones. No sale ¿qué hago? ¿Qué digo? Ah, Señor, gracias. Y no sale porque el pensamiento se le nubla. Se le nubla el pensamiento por la situación. Pero cuando eso pasa, ponga alabanzas. Quédese callado con el Señor. Que el Señor quizá quiere hablarle. Amén. Y el otro, la otra parte es nuestro proceso. Como vemos, hay mi proceso, tu proceso y procesos, yo lo he puesto aquí, ¿no? Procesos cuando el Señor pasa por procesos a familias, naciones, países, congregaciones. Vamos a meter un poquito en lo de las congregaciones, ¿no? El Señor procesa congregaciones. Y usted que está siendo parte de esa congregación, mucha gente, la iglesia está siendo procesada y lo único que hacen es, como decimos en Colombia, me abro del parche. Huir. Muchas veces el Señor mete a iglesias en proceso para ver quién realmente está firme en el Señor. Es tremendo esto, es tremendo. Las iglesias necesitan ser procesadas. Toda iglesia va a ser procesada. Toda iglesia. No habrá iglesia donde usted vaya, no existe iglesia donde usted vaya que no sea pasada, procesada por el Señor, para llevarla a otro nivel. Lo que decíamos aquí, a ver, ¿dónde está? A ver, que lo hice. Aquí, para llevarla a un avance. La iglesia necesita ser procesada para avanzar. La iglesia necesita ser procesada para marchar. La iglesia necesita ser procesada para un progreso y desarrollo. Y desarrollar algo específico en la iglesia. Pero usted como hermano, como hermana, no tienen la sabiduría de entender que la iglesia está pasando por un proceso, de que los pastores, la congregación está pasando por un proceso para ser elevado a otro nivel, para avanzar, para tener otra visión espiritual de la iglesia, está siendo procesada y lo único que nosotros como ovejas, bueno, ovejas y cabras y hay de todo en la iglesia, eh, lo que hacen es no estar ahí fortaleciendo, sino huir, sino huir.
porque en medio de ese proceso también usted es procesado. Usted es lo que usted eso de pronto no lo ha captado. En medio de ese proceso en la congregación, usted es procesado para ser maduro espiritual, para ser más maduro espiritual. Amén. Después vemos, hay procesos familiares, por lo que el Señor nos permite pasar de diferente índole en los hogares. Hay quienes todos son cristianos, hay quienes todos no son cristianos, pero el que es cristiano en el hogar tiene que, si su familia está pasando por un proceso, usted como cristiano en el hogar tiene que entender que es para pasar a otro nivel, es para lo que se está pasando por el proceso por el que se está pasando. Un ejemplo económico. El proceso por el que se está pasando la iglesia, la familia, el hogar, es económico. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Fortalecerlo en ayuno, oración. No que, no hay, eso es porque esto, por lo otro, por aquí. Y nos ponemos a juzgar y no nos metemos en una oración, en ayuno, en ver qué es lo que sucede, por qué, por dónde se está llevando la economía, analizar qué pasa, para tener un avance. Para tener un avance. Y ese es un ejemplo muy suave que he puesto, pero en el fondo hay cosas más fuertes todavía que se puede hacer en nuestros hogares. Cuando vemos una situación así, en las parejas, procesos matrimoniales. Tengo mi proceso matrimonial, a ver qué pasa, cuál es mi fallo, cuál es el fallo, qué debemos hacer, por dónde me debo meter, esto porque así, esto porque... Pero muchas veces el Señor nos procesa y lo único, y se cansan y no permiten que el Señor los pase por ese proceso para avanzar. Amén. Ahora sí, también hay naciones procesadas. El pueblo de Israel, ¿no? Dice que el pueblo de Israel anduvo 40 años peregrinando para llegar a la tierra prometida. Amén. ¿Por qué no llegó? Porque según los escritos, dice que era por muy poco tiempo. Digo yo, un mes, 2 meses, parafraseando. Era por poco tiempo que tenían que llegar a la tierra prometida. Pero estuvieron dando vueltas 40 años y no encontraron la tierra prometida. Amén. Porque dentro de ese proceso que el Señor los había mandado, de dejar todo para ser libres, para no ser esclavos, dentro de eso habría que pasar por situaciones, por caminar por el desierto. Pero mire el Señor cómo en medio de ese proceso, cómo lo sostuvo en ropa. Dice que su ropa no se envejeció, su calzado, les dio comida, les dio, tenía su luz en el día, la nube que los guiaba, su luz en la noche. O sea, lo tuvieron todo en medio de ese proceso, pero aún así, ellos fueron desobedientes. Y muchas veces, mis hermanos, en los procesos el Señor nos manda a hacer algo, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces dice que el pueblo de Israel fue desobediente. En medio de ese proceso, por eso nunca llegaron. O sea, llegaron a 40 años después, porque en ese tiempo lo que hubo fue desobediencia, chismes, habladurías, engaños, falta de fe. Se levantaron en contra de que el Dios había puesto en ese lugar. Se levantaron en contra de Dios. Porque cuántas veces no se enojaron con Dios mismo, que para qué los había sacado de allí, a padecer.
que no tenían carne ni tenían, y el Señor les mandó codornices y dice que hasta le salía por la, hasta para que le salga por la nariz. Entonces, en medio del proceso, nosotros se nos va la fe. En medio del proceso, no creemos que hay un Dios todopoderoso que todo lo sabe y todo lo conoce. Desmayamos. Amén. Entonces, también hay pueblos procesados, países procesados. Pero en los países, cuando los países son procesados, es donde el pueblo de Dios debe levantarse. No solamente estar, ay, este pueblo, ay, por aquí, ay, es que ese gobierno, es que es el gobierno, muchos gobiernos son permitidos por Dios para que el pueblo de Dios despierte en ayuno, en oración, en unirse. ¿Sabe por qué muchas veces pienso yo, no? Un pensamiento mío. El pueblo de Dios pasa a naciones por procesos para que el pueblo de Dios, sus escogidos, nosotros como cristianos, nos unamos a ayunar, a orar, a hacer guerra, a levantarnos, a hacer mapas espirituales para orar por nuestra nación. Muchas veces estamos tan enfrascados en nosotros mismos, en yo progresar, en mi progreso, en yo, que nos olvidamos de orar por nuestra nación. Y no es nuestra nación donde nosotros nacimos, es nuestra nación donde estamos, donde nos han acogido, donde nos han, sí, donde nos han acogido, donde estoy ahora pisando. Esa es mi nación. Porque muchas veces tenemos el pie aquí y el alma en otro lugar. Por eso no progresamos. Y entonces dice el pueblo de Israel, por eso no llegó, o sea, en ese proceso, porque supuestamente era un proceso muy corto que ellos iban a pasar. Pero fue culpa de ellos que ese proceso fuera tan largo. Y en todos los procesos, en tu proceso, en mi proceso y en nuestro proceso, mientras nosotros no seamos obedientes a Dios, mientras nosotros no dejemos que sea el Dios Todopoderoso que nos hable y nosotros tomar la conciencia de que el Señor nos va a sacar, que nosotros con el Señor vamos a salir de eso, no va a suceder nada. Échate a dormir. Si nos echamos a dormir y no dejamos que el Señor procese nuestra vida para ser mejores, sino que nos podemos, yo estoy pasando por esto, Dios sabe cómo hace sus cosas, pues yo estoy aquí estoy. No, usted tiene que tomar valor y levantarse. Bueno, Señor, aquí estoy en medio de este proceso, pero estoy contigo. Yo sé que tú estás conmigo, pero muchas veces la gente piensa, no, ya Dios me dejó, ya Dios me abandonó, no, y se echan a morir. En estos tiempos hay muchos países siendo procesados, pero nosotros como pueblo de Dios no lo entendemos. Nosotros como pueblo de Dios no nos unimos. Vamos a unirnos un grupo, vamos a unirnos las iglesias. Algo que yo extraño mucho, mucho, mucho. Yo extraño un montón de Colombia, particularmente en Cali, como cada año, el 7 de diciembre, no sé si eso lo seguirán haciendo, se hacían las vigilias en el estadio. Vigilias para Dios en el estadio y se reunían 200, 300 pastores sin importar, este es de allá, este es de acá, ay, me cae mal yo. No, se reunían a orar y a clamar por el país para que dejaran tanta muerte, tanto homicidios y tantas cosas. No sé si ahora lo seguirán haciendo, pero eso es algo que yo nunca voy a olvidar. Cuando esas vigilias los estadios que quedaban hasta la gente hasta afuera y era toda la noche.
toda la noche orando, clamando, haciendo alabanza hasta las 7 de la mañana. Unas vigilias, eso nos falta, eso nos ha faltado, eso que tiene que volver, eso tiene que hacerse en toda nación, todo país, pues que sea, que permita, ¿no? Porque sabemos que hay países que no permiten porque están gobernados por Satanás. Pero todo eso es bíblico igual, todo eso es bíblico, todo tendremos que pasar por eso, pero aparte de eso tenemos que unirnos como hermanos, como pueblo de Dios, unirnos a orar por cada nación, unirnos a orar por, por todas las situaciones que están aconteciendo. Entonces, mis hermanos, este era el pequeño mensaje que quería compartir con ustedes, como cuando estamos en medio de los procesos, ah, la cabeza se nos nubla, queremos que la gente esté con nosotros y muchas veces hay procesos que el Señor quiere que lo pases solo, para fortalecerte, para hacerte un hombre mejor, una mujer mejor. Entonces no te sientas mal. No te sientas mal si el Señor te ha metido en un proceso y estás solo. Mejor. Porque cuando llegue la victoria, no le vas a dar la honra, sino solamente a Dios. No le vas a dar las gracias a nadie, sino solamente a Dios. Al Dios Todopoderoso que todo lo sabe, todo lo conoce. A ese Dios grande y maravilloso que nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor. Y como quiere lo mejor, como nos ama, por eso nos pasa por esos propósitos, por esos procesos, para que se quite quizás una máscara, para que se quite quizá una tela que tengamos en los ojos, para que se quite quizá algo que nos esté estorbando, que para que se quite cosas que de pronto nos hace daño. Para eso nos procesa el Señor. Para eso procesa naciones, para eso procesa naciones, para que el pueblo de Dios despierte. A mí, para que el Señor me levante día a día y ser una mejor predicadora. Y a ti, porque Dios tiene un propósito contigo. Entonces, mis hermanos, a levantarse. Si el Señor te tiene en un proceso en esta hora, dile: Señor, aquí estoy. En medio de mi proceso yo te alabo. En medio de mi situación yo te exalto. Porque tú tienes el control de todo, el control de mi vida y el control de mi familia y de todo alrededor. Eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo claro, que el Señor tiene control de todo. Él lo sabe todo. Ah, porque está lloviendo mucho por allá, porque hay escasez, pero el Señor está en control. Él no necesita el humano para Él hacer un milagro. Él lo hace solo. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Feliz Navidad, que el Señor sea guardando sus vidas, que el Señor sea tomando el control. Oro por la situación que está pasando en Arequipa, en Perú, en Lima, para que el Señor sea tomando control y que ojalá el pueblo de Dios allí en Perú se levante a orar por su país, por su nación. Amén. Dios me los bendiga.